con justamente esta definición tan interesante, que a mí me parece muy interesante el hecho del hemograma, de estas dos, la separación de esta palabra que es hemo como sangre y grama como gráficos, yo me quedé con gráficos, y entender un poquito lo que el hemograma nos decía o lo que le dice justamente a la bioquímica que hace el análisis, que puede estudiar este análisis le da un panorama así bien completito de todo lo que son, ya sean, como habías dicho, parásitos, ya sean los glóbulos rojos, los blancos también, ¿no es cierto? Sí, sí. Inclusive, y da un panorama bastante completo este análisis que es muy interesante. Y sobre eso justamente vamos a estar desarrollando en este bloque. Y no sé qué más podés contarnos, con qué parte podríamos iniciar este bloque. Ahí a tu cargo este espacio. Bueno, vamos a focalizarnos primero sobre el hemograma. ¿Verdad? El hemograma, habíamos mencionado el hemograma hace algunas semanas, ¿verdad? Cuando estábamos tratando y comentando del dengue, ¿verdad? Habíamos hecho un paralelismo con el dengue. ¿Por qué? Porque el dengue, cuando la persona está infectada con el virus, el dengue baja el nivel de plaquetas y baja el nivel de glóbulos blancos. Ahí entonces el bioquímico tiene justamente la obligación de mirar atentamente la sangre del paciente para justamente juzgar hasta qué nivel o qué nivel de glóbulos blancos y qué nivel de plaquetas, ¿verdad? Tiene la persona. Y esas dos informaciones, el nivel de glóbulos blancos y el nivel de plaquetas, justamente están presentes en el estudio que se llama hemograma. Ahí mismo se le va a informar, ¿verdad? Em, Vamos a iniciar un poquito con los primeros datos normalmente que se encuentra en un hemograma, ¿verdad? No es solamente glóbulos blancos y plaquetas, ¿verdad? Es un poco más complejo, pero también tenemos el tema de la anemia, Cristian. Tenemos también la hemoglobina y el hematocrito y glóbulos rojos, que son esos tres valores que uno mira y uno puede justamente juzgar si la persona es anémica o no, ¿verdad? Entonces es también muy importante. El hemograma no solamente nos da información sobre las plaquetas y los glóbulos blancos, pero también ahí informamos y se ve justamente si la persona tiene bien su hemoglobina o está con una anemia o está con sangrado, ¿verdad? Tenemos que diferenciar los dos casos. Una hemoglobina baja, tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que saber el cuadro clínico del paciente o de la paciente, ¿verdad? No es directamente que la persona tiene anemia, puede ser que la persona esté con un sangrado, ¿verdad? Entonces tenemos que diferenciar. Pero el hemograma es nuevamente el que nos dice, el que nos habla sobre el valor de hemoglobina, glóbulos rojos y hematocrito, que permiten distinguir si la persona es anémica o su hemoglobina está en rango y no está justamente categorizada o diagnosticada como anémica, ¿verdad? Eso es muy interesante también en el embarazo. En el caso de las mujeres, con el embarazo suelen bajar un poquitito su hemoglobina, ¿verdad? Es como si le estaba compartiendo con el otro ser humano que está creciendo, ¿verdad? Exactamente. Hay ese flujo de sangre, ¿verdad? Sabemos que la sangre fluye también hasta el bebé y por eso que también se recomienda tomar algunas vitaminas, ¿verdad? Para las mujeres embarazadas, para poder aumentar y mantener esa hemoglobina, ¿verdad? El hemograma, aparte de eso, también nos da informaciones sobre el tamaño de los glóbulos rojos, el tamaño de los glóbulos blancos, eh, y todo eso justamente se informa pero con números, ¿verdad? No es que decimos que es un redondo o es ovalado, ¿verdad? Todo eso es medido, es justamente tomado en cuenta por también el ojo del bioquímico o de la bioquímica para informar todo eso, ¿verdad? El método, ese detalle es muy importante, porque el método de medición, existe un parámetro, ¿no es cierto? Para la medición
y saber un poquitito, de hecho que cuando nos realizamos estos análisis, eh, suelen darnos los parámetros, el ideal, ¿no es cierto? O El el rango de normal, referencia. sí, como una referencia, y cuando está un poquito alterado. Entonces, hay una métrica también, ¿no es cierto? Y yo creo que podríamos hablar también sobre eso, cuáles son las métricas, o porque ahí estamos hablando en línea en un contexto general también, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles, por ejemplo, podrían ser las métricas a tener en cuenta para estos análisis? Tenemos algunas métricas, por ejemplo, ya había hablado del hemograma, ¿verdad? Y más bien justamente de la hemoglobina. Entonces tenemos un rango de referencia que nos permite enseguida eh, diagnosticar, ¿verdad? Que nos permite decir, sí, la paciente o el paciente tiene una hemoglobina muy baja, ¿verdad? Está con un cuadro de anemia. Después puede ser anemia muy leve, puede ser anemia leve, puede ser también anemia muy severa, ¿verdad? Y ahí tenemos que justamente averiguar, investigar qué es lo que provoca esa anemia, ¿verdad? A veces es algo autoinmune que la persona ya desarrolla, que el propio cuerpo ataca a su propio cuerpo. A veces son otras patologías, ¿verdad? Entonces es muy interesante que el hemograma también sería como un desencadenador acerca de un diagnóstico o de una orientación acerca del profesional adecuado si es que uno ve algo en sangre, ¿verdad? Si el bioquímico también mira y ve glóbulos blancos no maduros, ¿verdad? Que justamente están lanzando para combatir antes de su formación completa, eso quiere decir que el cuerpo está luchando contra algo muy, muy fuerte, ¿verdad? A mí me gustaría darle un poquito un pequeño énfasis a lo que es justamente la anemia. Eh, eh, y porque es un detalle muy interesante, porque yo creo que entre la gente que nos está escuchando, nos está viendo a través de Canal 7, o a través de la app, eh, es una cuestión muy interesante la anemia, porque ¿en qué caso, por ejemplo, una persona puede sospechar que está cursando por un cuadro de anemia, ¿no es cierto? Y cuáles podrían ser algunos síntomas frecuentes y qué análisis se recomienda en esos casos para poder salir de la duda de que si estamos o no cursando por un cuadro de anemia. Claro, y hay algunos síntomas que son revelador, ¿verdad? O que tenemos que tener como señal de alarma. Y uno podría desconfiar de anemia. Es primeramente un dolor de cabeza constante, ¿verdad? Un dolor de cabeza constante que no sea por causa de la vista. Entonces hay que cuidar porque uno piensa, pero yo estoy con un dolor de cabeza, ¿verdad? Constante, me levanto y después tengo un dolor de cabeza. Tenemos que cuidar, ¿verdad? Y primero tenemos que descartar también antes, entonces nos vamos a hacer un hemograma. Justamente había preguntado qué estudio es. Para descartar si la persona es anémica o no, es el hemograma, nuevamente el titular incontestado de los análisis que se tiene que realizar. Y ahí vemos justamente con los tres parámetros, que sería la hemoglobina, el hematocrito y los glóbulos rojos, vemos si la persona realmente está cursando con anemia o también el caso contrario, si la persona también tiene una hemoglobina muy alta, fuera de rango pero muy alta, ese también va a provocar un dolor de cabeza intenso, ¿verdad? Interesante. Y entonces ahí vimos un poquito de lo que son los análisis o sea, los síntomas que que pueden ser un detonante para poder realizar nuestro análisis. Y ahí hablaste justamente de dolor de cabeza. Es algo por lo que yo lo tengo muy frecuentemente. Muchas veces le culpo directamente a la pantalla, pero es puede ser un factor también Sí, para poder, y lo ideal sería descartar lo que es un cuadro de anemia, ¿no es cierto? Entonces, cierto. ahora, las métricas en cuanto a lo que es un análisis supongamos, yo me realizo un análisis para descartar anemia, ¿cuáles serían los parámetros en este caso? Sí, me gustaría comentar también que hay otro síntoma de la anemia, ¿verdad? Habíamos hablado del dolor de cabeza, pero si la persona se siente cansada, constantemente cansada, lánguida, ¿verdad?
También podría ser una, una pequeña, eh, un pequeño signo de alarma, ¿verdad? Me siento cansado, yo duermo bien, pero en el transcurso del día me siento todavía cansado, lánguido, ¿verdad? No tengo fuerza. Entonces ahí sí sería para controlar, ¿verdad? Uno se realiza el hemograma y después descartamos, ¿verdad? A mí me gustaría reforzar eh, ahí cuáles son estos síntomas, ¿no es cierto? Me gustaría que la audiencia en sí pueda identificar directamente, bueno, estos son los análisis, estos son los síntomas eh, frecuentes, ¿verdad? Porque tampoco podemos generalizar, puede ser otra patología también, ¿no es cierto? Entonces, eh, los síntomas más frecuentes son estos. eh, Ahí me realizo el análisis, este análisis, y bueno, yo no sé si podemos hablar de los rangos, pero Vamos a hablar de los tú rangos, me dirás. ¿cierto? Bueno, entonces vamos a, primeramente los tres síntomas que yo veo que les había, dos ya les comenté, el dolor de cabeza constante y justamente la fatiga, ¿verdad? La fatiga o el hecho de sentirse cansado constantemente podría ser dos factores que uno podría desconfiar de anemia. Otro factor, otro síntoma es la pérdida del cabello, ¿verdad? Si la persona pierde el cabello en exceso, también justamente sería una recomendación realizar un análisis de hemograma para ver si justamente eso es debido a una anemia o justamente a otra cosa, ¿verdad? Entonces, para la métrica, para los valores de referencia, tenemos 12. 12 para las mujeres, porque tenemos valores distintos según un varón o una mujer, ¿verdad? En el caso de la mujer es 12, la hemoglobina mínima, hasta 15 justamente. De 12 a 15, si uno está en el rango 12,1, 12,4, no hay problema. Si la persona está un poquitito debajo de 12, ahí tenemos que ver, descartar, ¿verdad? Si estuvo con su periodo menstrual hace poco, tendríamos que descartar, ¿verdad? Pero si ya alcanza el 11, 11 para abajo, ahí sí es una preocupación bastante grande, ¿verdad? A tener en cuenta porque una persona que sigue anémica mucho tiempo le perjudica mucho el día a día, ¿verdad? Ese dolor de cabeza, esa pérdida de cabello y también el hecho de tener ese cansancio, ¿verdad? Ese cansancio de no tener fuerza para nada, no tener ánimo para nada, también perjudica mucho en el día a día. Entonces, un análisis de hemograma es la solución. Con eso vemos las métricas, ¿verdad? Para los varones la hemoglobina es un poquito más alta, ¿verdad? El valor mínimo no es más 12, es un poquito más alto. Y el valor mayor justamente del rango superior no es más 15, pero se aumenta un poquitito, ¿verdad? Siempre es muy importante y tenemos luego valores justamente actualizados en el sistema, que los valores, por ejemplo, de hemoglobina y glóbulos blancos cambian según la edad del paciente, ¿verdad? Tenemos un recién nacido, por ejemplo, puede tener glóbulos blancos muy elevados porque es como un esfuerzo nacer, ¿verdad? Llegar al mundo. Entonces, ahí es normal que que el recién nacido tenga glóbulos blancos, por ejemplo, soldaditos, ¿verdad? Que están en alerta sobre algo, un esfuerzo que el cuerpo hizo del bebé, ¿verdad? Y una persona normal, por ejemplo, sería hasta 11.000. 11.000 sería el valor de glóbulos blancos máximo. Pasando esto, más de 11.000, ya justamente uno puede desconfiar que la persona está cursando con una infección o un cuadro inflamatorio, ¿verdad? Y hablaste de la métrica, también vamos a saltar de la hemoglobina, de la anemia, a los glóbulos blancos, ¿verdad? Hago recordar que, hablando de glóbulos blancos, para la audiencia sería nuestros soldaditos, ¿verdad? Nuestros pequeños eh, combatientes, ¿verdad? Que vienen, que el cuerpo secreta para defendernos, para ir a luchar en primera línea contra algo que el cuerpo detectó como invasivo, como inflamatorio, como infeccioso, ¿verdad? Entonces ahí ya liberamos las tropas, como se dice, y si la infección es grande, necesitamos de muchos soldaditos. Si la infección es leve, no necesitamos de tantos soldaditos. Pero la referencia es de 4.500 soldaditos a 11.000.
Si la persona está en el rango, muy bien, no hay problema. Si la persona tiene más de 11.000, quiere decir que está necesitando de más soldaditos para defenderse. Entonces ahí significa, o sea, tenemos que buscar, ¿verdad? Pero ahí sería más una pequeña infección, ¿verdad? O algo que está ocurriendo en el cuerpo que justifique esa secreción de más, esa producción de más glóbulos blancos, ¿verdad? Y de forma muy interesante les mencioné que el rango inferior era 4.500. ¿Por qué? ¿Por qué? No tenemos que solamente preocuparnos cuando tenemos glóbulos blancos altos, tenemos también que preocuparnos cuando tenemos glóbulos blancos bajos. ¿Qué es lo que pasa? Les comenté que los glóbulos blancos son los soldaditos. Entonces, si la persona tiene pocos soldaditos, en el momento que venga un virus, una bacteria, dependiendo del valor, no van a estar suficientes, ¿verdad?, para defenderse. Entonces quiere decir que ahí la inmunidad de la persona está baja, ¿verdad? Entonces 4.500 para abajo ya uno desconfía que la persona esté cursando con algo, y habíamos mencionado el dengue, pero también otros virus, otros arbovirus también puede ser, chikungunya, suelen bajar el valor de glóbulos blancos, ¿verdad? Es tremendo. Por ejemplo, el dengue es como si el virus hacía que disminuyese, perdón, el valor de glóbulos blancos. Entonces nos privatiza más o menos de nuestros soldaditos para impedirnos de defendernos. Entonces, muy importante esa hidratación cuando uno está con dengue, hidratación con vitaminas para compensar, para ayudar al cuerpo a retomar o reponer, ¿verdad?, el valor de glóbulos blancos, esos soldaditos que el dengue empuja para abajo, ¿verdad? Y a veces hemos visto casos donde los glóbulos blancos están muy bajos. Y ese es peligroso. No solamente la persona está con malestar, ¿verdad?, causado por el dengue, pero también es sujeta a infecciones otras, ¿verdad? Si la persona se interna, por ejemplo, a infecciones intrahospitalarias. Si la persona está en su casa y la persona viene con un poco de un resfriado, esa persona que tiene sus glóbulos blancos bajos, va también, por un lado, su cuerpo no va a lograr defenderse y va también a agarrar esa infección, esa patología. Súper bien. Y no, yo creo que ahí abarcamos unos amplios conceptos que, que siempre son muy necesarios conocerlos. Y por ahí, como se dice, de lo que escuchamos, usualmente absorbemos cuánto, creo que eran 5% más o menos, según lo que arrojan más o menos los expertos. Sin embargo, es muy importante que, así como para lo que está orientado este programa del método, es justamente que las personas con cada programa puedan llevarse algo, ¿no es cierto? Que puedan no solamente entretenerse, sino que llevarse algo, entender, aprender, Instruirse. conocer, instruirse y llevarse algo nuevo y poder decir, ah, mira, interesante, yo no sabía esto, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a muchas personas por ahí le puede servir ciertas cosas, hay otras que a otras personas les puede servir también otros aspectos, ¿no es cierto? Ahí justamente estuvimos hablando sobre la anemia, sobre los síntomas, así también como los rangos, los parámetros, y que son muy importantes conocerlos para poder manejar esto y, qué sé yo, en un Claro. futuro poder esto llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Porque tenemos nuestras familias, tenemos nuestros amigos que muchas veces están cursando por síntomas similares y nosotros decimos, ah, yo escuché eso en el programa El Método, el licenciado Dylan del Laboratorio Ramos estuvo hablando sobre eso, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Muy bien, y justamente este análisis, eh, o cualquiera de estos análisis, ¿dónde nos podemos realizar estos análisis? Justamente en Laboratorio Ramos, Análisis Clínicos, en Curubatú, eh, sobre Avenida 14 de Mayo, esquina Mariscal López, a pasitos de la Escuela Roa Benítez, ¿no es cierto? Entonces, Laboratorio Ramos, Análisis Clínicos, lo que destaca al Laboratorio Ramos es su atención 24 horas y la toma de muestras a domicilio
también 24 horas. Así que ese es un detalle muy, muy interesante en los casos, por ejemplo, de anemia, que estamos muy débiles, que nos cuesta salir de nuestras casas. Laboratorio Ramos cuenta con toma de muestras a domicilio. Pueden ir los especialistas a visitarte a tu domicilio, hacer la toma de muestra y enviarte tus resultados por, por WhatsApp o por cualquier medio que te quede más fácil, ¿no es cierto? Así que Laboratorio Ramos, el número de contacto es el 0985 50 50 48. De anemia, ¿será que tengo que hacerme un hemograma si tengo esto o tal cosa? Entonces, es cosa de preguntar y si manejamos, si el licenciado maneja esa información ya, seguramente que va a estar respondiendo, ¿no es cierto? Con gusto. Y aquí ya estamos en el último bloque de este programa, 7:16, estamos muy con tiempo todavía, entonces en este último bloque vamos a estar hablando justamente sobre... Todavía el hemograma, porque es un tema amplio, el hemograma no es tan sencillo. Y habíamos tratado, la gente que ya nos estaba siguiendo esta mañana temprano, de la hemoglobina, ¿verdad? Del el hematocrito, con valores justamente de hemoglobina de 12 para abajo para una mujer, ¿verdad? Bien, estamos en un caso de anemia. Habíamos también hablado de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, ¿verdad? Y ahora nos nos queda tratar también las plaquetas. Las plaquetas también están cuantificadas y recontadas en el frotis de sangre, ¿verdad? Y informadas en el hemograma. Las plaquetas, les voy a explicar un poquitito, las plaquetas cumplen una función muy importante en el cuerpo y después van a entender por qué surgen algunos dengue que llamamos dengue hemorrágicos en el peor de los casos. Las plaquetas, una de las funciones primarias, ¿verdad? De ellas es aglutinarse y formar, vamos a decir, un coágulo, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona se corta, ¿verdad? Se corta, sangra un poquitito, ahí en el torrente sanguíneo existen plaquetas y esas plaquetas van a ir justamente en el lugar del corte y van a aglutinarse y van a empezar a cumplir su función, que es justamente de coagular esa sangre y de hacer como una pequeña capa, una pequeña tapita justamente para evitar que el paciente se desangre. Entonces, las plaquetas sirven justamente, tienen la información cuando el cuerpo se corta, todo es perfecto, el cuerpo es perfecto, la obra de Dios es perfecta, entonces cuando la persona se corta ya hay una señal, ¿verdad? Y las plaquetas saben que tienen que justamente actuar y vendrán ahí lo antes posible para justamente resolver ese pequeño corte y evitar una hemorragia. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no tiene sus plaquetas en rango? Sería más bien un rango más bajo. No tenemos lo suficientemente plaquetas. El rango inferior de plaquetas para una persona, les comento, es 150.000. Bajando o pasando hacia abajo el valor de 150.000, 100.000, 89.000, 87.000, o a veces tenemos casos extremos donde 14.000, 25.000 plaquetas, tenemos un riesgo muy, muy, muy importante, muy grave de hemorragia, que la persona también de forma interna tenga un corte o tenga un sangrado y que ese sangrado no pare. ¿Por qué? Porque las plaquetas no están en cantidad suficiente para venir a justamente resolver esa fuga más o menos de sangre que hay, ¿verdad? El sangrado también puede ser interno, atención, ¿verdad? Entonces el peligro es tanto con lo que uno realiza con su cuerpo, entre comillas, afuera, ¿verdad? Un corte o uno se arranca una piel o cualquier pequeño evento que causa un sangrado, pero también el sangrado puede ser interno. Entonces,
El valor normal de plaquetas para una persona es entre 450.000 lo máximo a 150.000 lo mínimo, ¿verdad? Entonces la persona en este rango está bien, ¿verdad? Después pasando o bajando, perdón, 150.000, ahí tenemos que distinguir. Lo que también los bioquímicos lo subrayan es que existen diferentes calidades de plaquetas, ¿verdad? Tenemos que distinguir los casos. Hay personas que tienen plaquetas bajas por el dengue, por ejemplo, que todavía no sufren de hemorragia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas plaquetas son de calidad. Tienen pocas, pero sirven. Tienen pocas, pero son de calidad. Entonces van a necesitar de pocas plaquetas para empezar a coagular, para empezar a tapar, vamos a decir, ¿verdad? El sangrado, terminar con el sangrado. Eso es muy interesante, muy importante el hecho de manejar esta información. Y es porque es la importancia o el rol que cumplen estos glóbulos, ¿no es cierto? Y el hecho de que cuando estas funciones tan importantes que cumplen, ¿no es cierto? Porque parar una hemorragia, por más que sean cortes leves, cuando hablamos de cortes grandes, ya ahí tienen una función mucho más importante, porque imagínate un corte muy grande y una hemorragia que no para, es un factor que hay que tenerlo en cuenta. Y muchas veces como que nuestro cuerpo nos va tirando esas señales, ¿no es cierto?, para poder ver cómo están estos glóbulos y poder ir tomando medidas, ¿no es cierto?, para poder aumentarlos, para poder reducirlos, para poder mantenerlos ahí en su nivel normal, para que nuestro cuerpo se pueda defender de forma correcta, ¿no es cierto? Y estamos 7:22. ¿Algún cierre que quieras darnos en estos últimos minutos para poder despedir nuestra programación de hoy? Sí, me gustaría que la gente sepa cómo se toma la muestra para el hemograma, ¿verdad? Hemos visto qué es lo que incluye el hemograma, ¿verdad? Que es un análisis tremendamente importante, ¿verdad? Que nos permite tener un panorama sobre el estado sanguíneo, entre comillas, de la persona, ¿verdad? Anémico o no, después si hay algunos parásitos en los glóbulos. Y él va de par justamente con las plaquetas. Las plaquetas, entonces, si nosotros queremos cuantificar esas plaquetas, tenemos que impedir que la sangre empiece a coagular. Porque eso es lo que pasa con un corte. La sangre sale y justamente tenemos un corte. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que cargar la sangre en un tubo que tiene anticoagulante para poder nosotros cuantificar e informar el valor de plaquetas correspondiente a la realidad del cuerpo. Porque cuando uno le hinca con la aguja o le pincha con la aguja, le toma la muestra, el cuerpo también toma como una señal, como si fuese un corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el tubo tenemos que colocar un anticoagulante y ese anticoagulante servirá para fijar el valor exacto de plaquetas. Entonces, una buena toma de muestra es imprescindible para una buena realización y información para un buen resultado, ¿no es cierto? Exactamente, del hemograma. Muy bien, y justamente ahí está de vuelta el factor de elegir un buen laboratorio para realizarse estos análisis. Entonces, muy importante, muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos esta mañana. El placer es mío. Ya nos volvemos a encontrar nuevamente el lunes a partir de las 6:35, ya estamos de vuelta con el método, así que nos vemos el próximo lunes. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta mañana, y Laboratorio Ramos nos va a estar acompañando nuevamente el próximo viernes. El próximo viernes. Si Dios permite. Si Dios así permite. Que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y será hasta el lunes. Chao, chao. Hasta luego. Y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar. Porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré